Gracias por estar con nosotros esta mañana y para empezar vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por este privilegio que nos das para conocerte y conocer tu palabra. Y Señor, para que podamos vivir esa vida para glorificarte. Y pedimos, Señor, que tú nos hablas esta mañana y ayúdanos a escuchar tu voz. Pedimos, Señor, que tú abres nuestros oídos, nuestros ojos y nuestros corazones para que podamos escuchar lo que tú tienes para decir, para que podamos ver cómo aplicarlo a nuestras vidas y también, Señor, para que podamos saber exactamente lo que es tu voluntad para nosotros a través de tu palabra. Gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, esta mañana estamos en Mateo capítulo 23. Si tienen una Biblia, ábrela Mateo capítulo 23. Y eso es algo, este capítulo es un poco largo y vamos a ver todo el capítulo hoy día porque cuando vemos, no sé cómo es para ustedes, pero yo tengo una de estas Biblias que tiene las letras en rojo, que son las palabras de Jesús. Y si miras o si ves este capítulo, no, todo el capítulo está en rojo, ¿no? Menos el primer versículo. Entonces, vamos a ver y no queremos dividir este capítulo en partes porque es solo un mensaje que Jesús tenía para los que estaban en su presencia en este momento. Pero para repasar un poco de lo que vimos la semana pasada, para ponernos en contexto en lo que estamos viendo hoy día, recuerden que la semana pasada vimos los últimos versículos de capítulo 22 y dentro de esos versículos vimos cuatro preguntas. No, pero 3 de esas preguntas fueron de los fariseos y los saduceos, y una de esas preguntas fue de Jesús. No, pero primero vimos las 3 preguntas de los fariseos y saduceos, y la primera pregunta fue acerca de los impuestos, ¿no? Y estaban preguntando, ¿no?, si es lícito pagar el tributo a César, a Jesús, y Jesús es muy gracioso porque él usó lo que estaba frente de sus ojos para contestar sus preguntas. Y dijo, porque en esta moneda de ese tiempo fue impreso la imagen de César en esta moneda. Y Jesús dijo, pues bien, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y lo que está diciendo en eso es que las monedas tenían esta imagen de César, pero el hombre es la imagen de Dios, ¿no? Fuimos creados en la imagen y semejanza de Dios, y Él está diciendo que ya con tu dinero honran el gobierno, pero con tu vida honran a Dios, ¿no? Y segundo fue la pregunta de la resurrección. Y eso fue muy interesante para mí también, porque es una pregunta que si pensamos en todo eso y no entendemos exactamente lo que es la doctrina de la resurrección, su pregunta tiene mucho sentido, ¿no? Y está acerca de una ley en el Antiguo Testamento que dice que si un hombre se casa con una mujer y muere sin hijos, que su hermano debe casarse con su esposa para criar hijos en su nombre para que tiene descendencia, ¿no? Y los saduceos no creen en la resurrección, solo la única cosa que ellos usan para su escritura es la Torah, ¿no? Los 5 libros de Moisés en el Antiguo Testamento. Y dentro de esto, Moisés no habla de la resurrección de los muertos, ¿no?
Pero hay muchas cosas dentro del contexto de esos libros que hablan de la resurrección. Y Jesús va a usar eso también para mostrarles que están equivocados en sus creencias. Pero ellos se acercan a Jesús y dicen que, mira, hay 7 hermanos y el mayor se casa con una mujer y se muere y no tiene hijos. Entonces su hermano otra vez toma esa mujer y él muere y hasta el 7º hermano. Entonces en la resurrección, Jesús, ¿de quién es esta mujer? Porque los 7 ya tenía. Y él les contestó, no, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras ni el poder de Dios, ¿no? Y lo que está diciendo es que ustedes no conocen a Dios, no tienen una relación con Dios, aunque piensan que tienen todo con tu religión, no saben nada, no conocen al Señor, porque no conocen la Escritura, ¿no? Y entonces para nosotros es muy importante que aprendemos y conocemos la Escritura, porque esta Escritura, la Biblia, es como una biografía de Dios para nosotros, para que podamos conocerle. En vez de inventar diferentes cosas y decir que mi Dios es así, mi Dios es así, el Dios es así. Y ya está escrito. Y son sus palabras. Y es muy importante que conocemos la palabra de Dios para que podamos conocer quién es Dios. Pero también dentro de Moisés, los saduceos sabían que Moisés no dijo que hay una resurrección con esas palabras, ¿no? Como muchos ahora dicen que Jesús nunca dijo que es Dios. Y eso es verdad, nunca dijo esas palabras. Pero lo que dice Moisés, en Moisés, ¿no? Y lo que Jesús usa para mostrar los saduceos de la resurrección es que Dios mismo dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y dice eso en el presente. No dice yo era Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dice yo soy. Entonces todavía, que significa que ellos vivan, ¿no? Y hay una resurrección. Y la última pregunta de los fariseos es acerca de los mandamientos, de la ley, otra vez, ¿no? Y es esto, dicen, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y con su respuesta, Jesús les muestra que no hay un mandamiento que es más importante que los demás. Y ves, básicamente dice, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y dentro de eso queda toda la ley y los profetas. Entonces, la ley de Dios es amar. Amar a todos. Amar Dios y amar su creación, ¿no? Y eso es la ley de Dios. Pero lo que ellos están haciendo es buscando una forma para que puedan obedecer unos mandamientos de Dios, pero todavía vivir por sí mismo. Y eso, cuando entendemos que la ley de Dios es amor, no podemos vivir por nosotros mismos si realmente estamos amando a los demás y a Dios, ¿no? Entonces eso fue muy interesante, pero la última pregunta que vimos vino de Jesús. Y él estaba preguntando los religiosos, los fariseos. ¿No? Recuerdan que los fariseos son los líderes de la religión judía, ¿no? Ellos son los que estudiaban la ley y deben conocer la ley, ¿no? De adelante hasta el fondo y con todo en su mente, ¿no? Pero
lo que él preguntó es, ¿qué piensan ustedes del Cristo? ¿De quién es hijo? ¿No? Y ellos saben, porque estudiaban la escritura, que el Mesías, el Cristo, va a ser el hijo de David. Entonces él dice, no, entonces, ¿cómo puede ser que David llama a su hijo su Señor? ¿No? Y ellos están bien confundidos en este momento, pero ellos no entiendan, como muchos, que el Mesías, que el Cristo, tiene que ser Dios, pero tiene que ser hombre. Y como hombre es el hijo de David, pero como Dios es el Señor de David. Entonces David puede decir, como dijo en Salmo 110, ¿no? El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, los fariseos y los saduceos por fin entiendan que no van a ganar este juego con Jesús, ¿no? Y dice, el último versículo de capítulo 22, dice, nadie podía responderle nada, y desde aquel día nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Y lo que eso significa es que nadie tenía más preguntas frente a los demás, ¿no? Y vamos a ver, si leemos los evangelios, vamos a ver que todavía hay más preguntas, ¿no? Y en capítulo 24 vamos a ver más preguntas, pero esas preguntas son privadas. No son frente de los demás para intentar atrapar a Jesús en sus propias palabras, ¿no? Entonces eso es importante, porque si estás buscando contradicciones en la Biblia, vas a ver uno aquí, que dice que nadie más preguntó a Jesús, pero en capítulo 24 hay más preguntas, ¿no? Entonces, no puedes creer la Biblia. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que ellos no preguntan a Jesús frente de los demás porque están bien avergonzados. Porque pensaron que tienen las preguntas más profundas que Jesús nunca puede contestar. Y los contestó fácil, ¿no? Pero eso es importante a entender. Pero hoy día vamos a ver capítulo 23. Y 23 es un capítulo entero que es un discurso de Jesús frente de los demás, y es el último antes de su muerte, ¿no? Entonces, eso es muy importante que leemos, que entendemos y que estudiamos y aplicamos lo que él está diciendo en ese momento, porque son básicamente sus últimas palabras a las multitudes, ¿no? No a sus discípulos, pero a los demás, ¿no? Entonces eso es importante. Y una de las cosas que me encanta de Jesús es que él siempre está causando problemas para los religiosos, ¿no? Y es interesante porque no saben lo que pueden hacer con Jesús. Ellos están perdidos. No quieren dar este tipo un poco más de autoridad, porque ellos saben que están perdiendo su autoridad y su control sobre la gente. Pero no pueden atraparlo. Y cada vez que intentan, salen más avergonzados, ¿no? Entonces no saben lo que pueden hacer con Jesús, y vez tras vez intentan atraparle con diferentes preguntas de la ley, pero cada vez Jesús gana, ¿no? Y es igual hoy en día. Todavía Jesús causa problemas para los que quieren hablar de la religión, que quieren enfocar en la religión. Él siempre está causando problemas para los religiosos. Y la razón es que no se trata de religión, sino de relación, ¿no? Y lo que vimos cuando Jesús contestó las preguntas de los fariseos y saduceos en capítulo 22, es que siempre Jesús muestra que no se trata de
de lo que haces con la ley, sino que lo que haces con Dios, ¿no? Y déjame explicar un poco, ¿no? Con la pregunta de los impuestos, Jesús dice, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y Jesús quiere que nos rendimos nuestras vidas completamente a Dios para que realmente podamos dar lo que es de Dios a Dios. Y Él nos creó en su imagen y semejanza para tener el compañerismo con nosotros. Pero si siempre estamos viviendo para nosotros mismos, no podemos entrar en esta relación con Dios porque no hemos dado a Dios lo que es de Dios. Y cuando habla de la resurrección, dice, no conocen las Escrituras ni el poder de Dios. Y Dios nos dio las Escrituras para que podamos conocerle. Y podemos conocerle en una manera íntima, ¿no? Y eso habla de una relación, ¿no? Y como les dije, la Biblia es como una biografía de Dios y cómo Él quiere tener una relación con nosotros. Si realmente queremos conocerle, tenemos que conocer su palabra, ¿no? Y dentro de eso también conocemos su poder. ¿Y cuál es el gran mandamiento de la ley? Amor. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Se trata de una relación. Siempre habla de relación, ¿no? No de la ley, de una relación. Y eso es muy importante en la vida de un creyente porque debemos buscar la manera en que podemos amar a los demás como Dios nos ama. Pero no podemos si no tenemos una relación con ellos, ¿no? Siempre está hablando de una relación y dije que Jesús causó problemas para los religiosos y así es como lo hace. Porque habla de una relación, no de la religión. El religioso busca la manera para cumplir una lista de cosas para ganar el favor de Dios y todavía vivir por sí mismo en el mismo tiempo. Pero no funciona así. Jesús vino porque Dios quiere darnos su favor. Pero nuestros pecados siempre impiden esto. Y entonces dice Jesús, recíbeme y recibes el favor de Dios, ¿no? Pero cuando le recibimos, Él quiere que dejamos de vivir por nosotros mismos y darle lo que Él merece. Y es todo. Toda nuestra vida, todo nuestro corazón, todo lo que somos. Y toda nuestra adoración. Y no hay una lista de cosas que tenemos que cumplir para ganar el favor de Dios. No podemos decir que somos suyos si vivimos por nosotros mismos tampoco. Y eso es el problema. Y el día de hoy vamos a ver todo el capítulo 23 y vamos a ver cómo Jesús explica el problema a la gente y después denuncia a los líderes de la religión. Y al final, como Él llora por la gente, por su pueblo, ¿no? Entonces lo que vamos a ver o vamos a hacer es leer unos versículos y hablamos de esos y después seguimos así. Entonces estamos en Mateo capítulo 23 y vamos a ver versículos 1 hasta 12. Y dicen esto. Dicen, después de esto, todo lo que ya hemos hablado de las preguntas y todo. Después de eso, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, entonces para todos, entonces nosotros estamos incluidos en esto. Y dice,
Los escribas y los fariseos se apoyan en la cátedra de Moisés. Así que ustedes deben obedecer y hacer todo lo que ellos les digan, pero no sigan su ejemplo, porque dicen una cosa y hacen otra. Imponen sobre la gente cargas pesadas y difíciles de llevar, pero ellos no mueven ni un dedo para levantarlas. Al contrario, todo lo que hacen es para que la gente los vea. Ensanchan sus filacterías y extiendan los flecos de sus mantos, y les encanta ocupar los mejores asientos en las cenas y sentarle a las primeras sillas de las sinagogas, y que la gente los salude en las plazas y los llame rabí, rabí. Pero ustedes no buscan que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes, y ese es el Cristo, y todos ustedes son hermanos. Ni llamen Padre a nadie en la tierra, porque solo uno es el Padre de ustedes, y Él está en los cielos. Tampoco se hagan llamar maestros, porque solo uno es su maestro, y es el Cristo. El que sea más importante entre ustedes, sea siervo de todos. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces para nosotros es fácil leer estos versículos y pensar que eso fue en su tiempo de Jesús y no aplica a nosotros. Y también habla de la religión judía, no habla a nosotros y no aplica hoy. Pero eso no es verdad. Lamentablemente hay iglesias cristianas que dicen que son cristianas, que quieren envolver los miembros con diferentes reglas, normas y leyes. Y dicen que no son cristianos si no sigan lo que ellos dicen. Si no te vistes como nosotros, si no hablamos como nosotros, si no haces las cosas que nosotros decimos, tú no eres cristiano. Y los líderes dicen cosas así a las congregaciones y no hacen lo mismo. Son diferentes personas cuando están frente de la congregación y cuando están en casa. No son iguales. ¿No? Intentan actuar como una persona mientras que están en la iglesia y otra persona en casa. Y lamentablemente yo conozco varios que son así, ¿no? Que son diferentes personas, depende de dónde están. Y dicen que Jesús puede liberar las personas, pero el momento que entran en sus iglesias están condenados si no conforman a sus reglas. Y eso no tiene sentido. Esta es una religión. Esta no es una relación con el Dios que me ama. ¿No? Hay pastores que siempre piensan que los demás deben servirlos porque tienen posición, tienen autoridad. No solo deben escuchar lo que estoy diciendo, tienen que servirme también. Tengo esta posición porque Dios me ama. No sé cómo se siente de ustedes, pero Él me ama. Pero no funciona así. No es lo que vemos en las Escrituras. Lo que dice Jesús dentro de estos versículos es que somos iguales. Somos hermanos. No hay nadie que es preferido de Dios.
Somos sus hijos y ama a todos nosotros iguales. Y es cierto que nosotros tenemos diferentes dones y habilidades, pero tenemos el mismo Señor. Tenemos el mismo Padre. Y solo porque mis dones son diferentes que tuyos, no significa que Dios me ama más que tú. Ni significa que yo tengo autoridad y ustedes nada. Tienen que escuchar lo que yo digo. No, esto no es como funciona el cuerpo de Cristo. Somos hermanos y no hay nadie que tiene más importancia en los ojos de Dios que otra persona. No hay. Y hay otros que siempre están buscando posición frente de los demás. Siempre quieren estar frente de los otros para que todos se escuchen, todos los vean y levantan sus manos para orar y oran en las esquinas, en las calles, para que todos vean lo que están haciendo. Y todavía esto pasa en nuestro tiempo. No es solo de este tiempo de Jesús. Todavía es así en nuestro mundo. Y Jesús es muy claro cuando dice que el que sea más importante entre ustedes sea siervo de todos. Él nos dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y Él debe ser nuestro ejemplo. Y si Jesús no quería explotar esta autoridad que Él tenía, nosotros no debemos tampoco. Debemos seguir su ejemplo y servir a los demás. No, Él no vino para ser servido, sino para servir. Y si hay alguien que es digno de ser servido, fue Jesús. No uno de estas patas en el tele y cosas así. No, fue Jesús. Él debe ser nuestro ejemplo. Y si buscamos posición, ¿quién estamos sirviendo? ¿La congregación o nosotros mismos? ¿Dios o nosotros mismos? Si estamos sirviendo nosotros mismos, ¿estamos viviendo por Dios? ¿Estamos ofreciendo a Dios lo que es de Dios? No, porque estamos guardando todo eso para nosotros. Estamos dando a Dios lo que es de Dios. Esa es la pregunta para nosotros. Y eso tiene que cambiar. Si estamos buscando posición, ¿por qué no servimos a los demás y dejar que Dios nos mueve y nos edifica y nos pone en esta posición? Porque Él tiene plan y tiene propósito para cada uno de nosotros. Y quizás esta posición que quieres no es la posición que Dios quiere para ti. Pero ¿estás sometido a su voluntad o no? Si estás viviendo para ti mismo, no estás sometido a su voluntad y nunca vas a encontrar lo que Él quiere para ti. Y como les dije, todo eso se trata de una relación y amor. Y si amamos a alguien, debemos buscar la manera para elevarnos más que ellos, o buscamos la manera para edificar y ayudar a los demás. Si realmente amamos Dios y nuestro prójimo, ¿cómo debe ser esta vida? ¿Para ayudar a los demás o solo yo? Y en estos versículos Jesús está explicando a la gente que los líderes religiosos
están intentando a levantar su nombre y pisar a los demás para ganar su posición y lo que quieren. Pero como dice la Biblia, promoción viene de Dios y no debemos como cristianos buscar la manera para ganar posición en su servicio, sino servir con humildad. Y si Dios nos lleva a otro lugar, está bien. Pero lo que dice en versículo 12 es porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en los próximos versículos, hasta 36, Jesús tiene unas palabras para los fariseos, para los líderes, los religiosos, que no son agradables, ¿no? Son fuertes y un poco feas, ¿no? Y vamos a ver, mientras que leemos esto, debemos pensar no solamente en lo que Él está diciendo aquí, pero también pensamos en los bienaventurados de Mateo capítulo 5. Y tenemos contraste. Casi igual. Pero tenemos este contraste en lo que Dios o lo que Jesús dice que sus discípulos deben actuar así, y ahora está diciendo que los religiosos no deben actuar así o no deben ser así, ¿no? Y hay diferentes cosas que están aquí. Entonces, versículo 13 dice: pero ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué le niegan a la gente la entrada al reino de los cielos, y ni ustedes entran, ni tampoco dejan entrar a los que quieren hacerlo? Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones? Por eso mayor será su condenación. Y ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué recorren mar y tierra en busca de seguidores, y una vez que los consigan, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ustedes? No tiene palabras fuertes para estos religiosos. Y esa palabra hipócrita es una palabra muy fuerte, y habla de una persona que solo interprete un personaje, ¿no? Es un actor. Tiene 2 caras, ¿no? Una cara para la gente y otra cara para, ¿no?, su vida normal. Y eso es lo que Jesús está diciendo: ustedes hipócritas. Y lo que está diciendo es que los religiosos enfocaron en la ley y no entendieran ni entiendan la verdad de lo que hizo Jesús para nosotros. Y por eso Jesús dice que no permiten que la gente entre en el reino, y ellos tampoco entran, porque no entiendan lo que estaban estudiando y practicando por mucho tiempo. No entiendan que la ley es una sombra de la realidad de lo que el Mesías va a hacer para ellos. No entienden esto y no saben cómo pueden entrar en el cielo, porque saben que no pueden cumplir la ley, pero no están buscando el Mesías para salvar su alma tampoco, y no están señalando a los demás al Salvador. En el nombre de la religión, los líderes reciben donaciones y diferentes cosas y las alabanzas de diferentes personas, y como dice Jesús, como pretexto hacen largas oraciones. Tienen muchas
palabras para la gente, para que ellos puedan decir, ya, hice algo bueno, ¿no? Pero todo eso no es para Dios, sino para su religión, para la iglesia. Y mira, la iglesia, primero, no es un edificio, es nosotros. Y esa iglesia, como iglesia, somos esposa, somos novia de Jesús. Y todo lo que recibimos es para Él, no es para nosotros, ¿no? Y si recibimos algo y guardamos para la iglesia y nunca usamos para su gloria y para levantar el nombre de Jesús, lo que hemos recibido solo fue para nosotros. Y como pretexto, hicimos algo grande para la gente, para que la gente vea que ya esa persona está bien, es buena porque donó esta cosa para mí, no para el Señor. Y eso no está bien. Y los religiosos son muy celosos en el evangelismo, pero vienen con un mensaje falso también, ¿no? ¿Conocen unos grupos así hoy en día? Yo puedo nombrar dos sin pensar, ¿no? Los mormones y los testigos de Jehová. Son así, buscan toda la tierra para seguidores con un evangelio falso, con sus reglas, con sus normas, con su religión, sin una relación con el Señor. Y versículo 16 dice, ay de ustedes, guías ciegos, pues dicen, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, debe cumplir el juramento. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También dicen, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Y el que jura por el templo, jura por el templo y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿No? Los fariseos y muchos de los muy religiosos hoy en día siempre quieren seguir la letra de la ley. Pero dentro de eso hicieron ciertas maneras para evitar de cumplir sus votos, ¿no? Parecen que son muy piadosos, pero también tienen sus maneras para evitar hacer cualquier cosa. Y lo que Jesús quiere que recuerdan y recordamos es que nuestros votos son muy importantes en los ojos de Dios, ¿no? Y lo que juramos tenemos que cumplir, sí o sí. No importa, ¿no? Y la palabra de uno es muy importante. Dentro de la palabra de una persona queda su honor. Y lo que pasa es cuando decimos una cosa y hacemos otra cosa, estamos trayendo vergüenza en nosotros mismos, en nuestro nombre, no en el nombre de Dios, pero Él también. Especialmente si decimos que somos cristianos y nunca cumplimos lo que decimos, estamos avergonzando a Dios, no solo nosotros. Y eso es mucho más fuerte
que solo mi palabra y mi cara, ¿no? El honor de una persona está dentro de su palabra. Y tenemos que honrarla. Versículo 23 dice, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe? Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Y tenemos que entender que los diezmos son importantes. Eran importantes porque es como el templo proveyó para los que necesitaban en ese tiempo, no recibieron los diezmos. Los sacerdotes vivieron por los diezmos, pero también usaron eso para alimentar los necesitados en sus ciudades y todo eso. Entonces los diezmos son muy importantes, pero lo más importante es amar a los demás. No solo para dar tus diezmos para que puedas marcar esto en tu lista. No. Está hablando otra vez de una relación que es más importante. Amar tu prójimo. Y en su caso de los fariseos se enfocaron en las cosas pequeñas y olvidaron las cosas más grandes y a veces más fáciles. Y es igual en la iglesia hoy. Hablamos de muchas cosas como qué color debemos pintar el local. Y olvidamos que hay muchos afuera que no conocen al Señor. ¿Qué es más importante? ¿El color? ¿O que llenamos el reino de Dios con personas y hacemos este trabajo de un evangelista, como dice la Biblia? ¿Obedecemos a Dios o enfocamos en lo que necesitamos o lo que queremos? ¿No? Eso es lo que estamos viendo. Y versículo 25 dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian por afuera el vaso y el plato, pero por adentro están llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero el vaso y el plato por dentro, para que también quede limpio por fuera. Y otra vez Jesús habla de la autojusticia que genera la religión, ¿no? Quieren que todos los vean como puros y limpios, entonces por afuera parecen bien, porque sigan la ley y todo eso, pero en su corazón es feo. Dice Jesús, está lleno de robo y de injusticia, ¿no? Y más importante es que dejamos que el Señor limpie nuestro corazón y límpianos de adentro por afuera, ¿no? Y eso es lo que Él hace para nosotros, ¿no? Y versículos 27 y 28 son casi iguales. No dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Así también ustedes por fuera se presentan ante todos como hombres justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad, ¿no? Algo que ya hemos dicho varias veces y vamos a decir otra vez, es que no hay ley que puede limpiar el corazón.
No hay ley que podemos obedecer que limpia el corazón. Porque toda la ley es por afuera. Y podemos seguir la ley como los fariseos y todo parece bien cuando otros nos ven. Pero en realidad, nuestro corazón está súper feo y súper sucio. Y solo la sangre de Jesús puede limpiarlo. Y debemos dejar que el Señor nos limpie de adentro antes que preocuparnos de eso afuera, ¿no? El versículo 29 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos? Y dicen: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la muerte de los profetas. Con esto dan testimonio contra ustedes mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Terminen de hacer lo que sus padres comenzaron: serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparán de la condenación del infierno? Por eso yo les enviaré profetas, sabios y escribas. De ellos ustedes matarán y crucificarán a algunos, y a otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad, para que recaiga sobre ustedes toda la sangre inocente que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien ustedes mataron entre el templo y el altar. De cierto les digo que todo eso vendrá sobre esta generación. Entonces Jesús está notando y nota que los fariseos dicen que honran a los profetas del pasado, ¿no? Pero también profetiza cómo ellos van a tratar sus discípulos después de su muerte. Y es posible que podamos leer estos versículos y lo que Jesús dice a los fariseos y pensar que Él era súper enojado con ellos, ¿no? Especialmente si, no sé cómo ustedes leen sus Biblias, pero si leen en voces, ¿no? Siempre yo tengo diferentes voces cuando leo mi Biblia. Pero si leemos en voces, podemos leer estos versículos súper enojados. O podemos leerlos con la compasión que realmente Jesús tiene para estas personas, ¿no? Estoy seguro de que Jesús sí está molesto con ellos, ¿no? Pero más que esto, quiere que ellos escuchen sus palabras y se arrepientan. Y cambian cómo están actuando, y cambian todo lo que están haciendo para que ellos puedan entrar en el reino. Y los últimos versículos 37 a 39 dicen esto, dicen: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Miren cuán desolada se queda la casa de ustedes, porque yo les digo que no volverán a verme hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando leemos estos últimos versículos y como les dije, no sabemos que sí, Jesús está
molesto con los religiosos, con los fariseos en ese tiempo. Pero lo que dice Lucas 19, versículo 41, es que Jesús está llorando cuando dice estas últimas cosas, estas últimas palabras. Que Él tiene palabras fuertes para los fariseos, pero son fuertes porque tenía el deseo que ellos conozcan a Dios en verdad y rindan a sus vidas a Él por fin. Él quiere más que todo. Él quiere el arrepentimiento de estas personas. Y creo que algo que nuestro mundo ha olvidado en los años recién es que es posible corregir a alguien con palabras fuertes y no odiarlos. Es posible corregir personas y todavía amarlos. Pero en este mundo ahora, si corriges algo o tienes una opinión diferente o tienes la verdad o quieres compartir algo que ellos no quieren escuchar, obviamente te odian, no, les odian. Y esto no es verdad. Y Jesús no odió a nadie. Jesús amó a esta gente y nos ama tanto que tiene palabras fuertes para que nosotros podamos escucharlos y cambiar cómo actuamos. No es para que podamos escucharlo y decir que ya Jesús me odia. Dijo cosas fuertes a mí, entonces yo estoy muy ofendido y yo sé que me odia. Pero así es como el mundo piensa hoy en día. Pero si vemos la realidad de todo este capítulo, Él está explicando que Él quiere una relación con ellos que no depende de sus obras, de cómo actúa, de cómo sigue la ley. Él quiere liberarlos y quiere liberarnos de esta religión para que podamos entrar en una relación con Él, para que podamos ser salvos, para que Él pueda limpiarnos de adentro por afuera. Y eso es lo que Él quiere para nosotros. No hay razón para estar pegados a nuestras religiones cuando Jesús vino para ofrecer una relación íntima con Dios. Y la diferencia es la religión siempre está intentando alcanzar a Dios o ganar el favor de Dios, sino una relación es algo que Él nos da su favor. Él nos alcanzó. Él hizo todo para que podamos entrar en esta relación y no tenemos que cumplir una lista para ganar su favor, ¿no? Entonces, hoy tenemos una oportunidad otra vez para entrar en esta relación con el Señor, ¿no? Como les dije, Él hizo todo. Él hizo todo el trabajo. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino recibir como un regalo esta salvación que Él tiene para nosotros. Jesús pagó el precio por nuestros pecados para que nosotros no tenemos que pagar. Él canceló nuestra deuda con Dios, con su sangre, y ahora solo tenemos que recibir este pago y recibimos por fe. Entonces vamos a orar ahora, y si quieres esto, si quieres entrar en una relación con el Señor,
quiero invitarte a orar conmigo y pedir y recibir Jesús como tu Salvador. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, por las palabras fuertes. Gracias, Señor, por corregirnos en nuestros pensamientos, que todo eso depende de mis obras, de mis acciones, de las cosas que yo puedo hacer. Gracias, Señor, que tú pagaste el precio. Compraste mi pasaje, mi boleta, mi entrada con tu sangre. Señor, yo sé que viniste a este mundo para salvar a los pecadores y para salvarme a mí. Y quiero en este momento, Señor, quiero recibirte como mi Salvador. Quiero recibir el perdón por mis pecados. Quiero que tú limpies la vergüenza de todo lo que hice en mi vida y cambies esta vergüenza a honor. Quiero ser tuyo, Señor. Y en este momento, Señor, quiero pedir tu ayuda, porque yo sé que no puedo vivir esta vida sin ti. Quiero que me cambies. Quiero invitarte ahora en mi vida, en mi corazón, para cambiarme, para hacer que yo soy más como tú día tras día, hasta que me llamas a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad y gracias por este perdón que me ofreces. Lo recibo hoy. Ayúdame a vivir por ti día tras día, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y no, para los que oraron, invitaron a Jesús dentro de tu vida para primera vez o renovaron este voto al Señor, queremos hablar con ustedes y queremos escuchar del impacto de este ministerio también. Entonces pueden contactarnos a través de nuestra página en Facebook o Instagram, o también con el correo electrónico que está en la descripción. Gracias por su tiempo. Dios los bendiga.